Bien, el módulo 1, Fundamentos de Comunicación. Como lo dijimos en la introducción, el objetivo de este curso tiene dos puntos centrales. Uno es el ensayo y otro tiene que ver con la presentación oral breve. Dos elementos importantes en un programa de MBA. Pero veamos qué cosa está en el fundamento mismo de estos dos objetivos. Uno, tiene que ver con los fundamentos de comunicación. ¿Cuánto se puede hablar de los fundamentos de comunicación? Muchísimo, muchísimo. Ustedes entran a internet y pueden tener cantidad. Vamos a focalizarnos en algunos puntos solamente. ¿Qué cosa es entonces comunicación? ¿Qué elementos participan? Esto lo hemos leído desde el pregrado y cuando uno ingresa a la maestría o al MBA uno se encuentra con los mismos procesos. Por ejemplo, mucha de la definición de comunicación está entendida como consenso, como acuerdo. El emisor, el receptor, los canales, contextos, los bloqueos semánticos, etc. Pero ¿cómo podemos aclarar algunos elementos importantes para el curso? Vamos a ver algunos, por ejemplo, autores como Vallenato, que tenemos en el PowerPoint, que considera la comunicación como un proceso de transmisión. Como un proceso de transmisión. Definición clásica, claro que es. ¿Nos ayuda a entender esa definición para nuestros dos objetivos? Creo que sí. Es útil, pero tenemos que ajustar un poco mejor. Otro autor que nos define y está en el PowerPoint para ustedes es Carmen González, otra autora que trabaja también los temas de elementos de comunicación, fundamentos de comunicación y qué cosa es comunicación. Ella trabaja más la idea de que es una interacción. ¿Importante? Claro que sí. ¿Satisfactorio? Podemos ajustarlo mejor. En los elementos de comunicación, ¿qué cosa intervienen? ¿Qué elementos intervienen? Hemos dicho que nuestros objetivos del curso son el ensayo y la presentación oral breve. Ahora bien, ¿qué cosa es un ensayo sino un proceso de comunicación? ¿Qué cosa es una presentación oral breve sino un proceso de comunicación? ¿Qué elementos están trabajando, funcionando en ese proceso? Tenemos un emisor y tenemos un receptor. Nos ayudan estos elementos para entender qué cosa es comunicación. Hemos visto procesos y hemos definido como interacción. ¿Nos sirve esto? Vamos a ver. Vamos a ver primero los elementos y luego vamos a dar nuestra definición más ajustada a nuestro curso. Un emisor. ¿Qué cosa es un emisor? ¿Okay? ¿Qué cosa es un emisor? Es el componente. Es el componente del proceso de comunicación. ¿Quién tiene el control, si se puede decir? El valor, si se puede decir, el estatus, si se puede decir, de emitir el mensaje. Ahora bien, el receptor. ¿Quién es el receptor? Tiene el estatus de qué? Del gran trabajo de decodificar, ¿qué cosa? Decodificar el mensaje del emisor. Ahora bien, hoy la teoría de la comunicación, como está en el PowerPoint, el emisor y el receptor tienen también papeles que se cruzan, que pueden ser a la vez emisor-receptor y el otro receptor-emisor, como ustedes lo tienen en su PowerPoint. Así que tenemos esos dos grandes bloques, pero no solamente eso es lo que tenemos. Tenemos el mensaje. ¿Y qué cosa es el mensaje? Es el ensayo. ¿Qué cosa es el mensaje? Es la presentación oral breve. Entonces, ¿qué cosa es el mensaje? Bueno, es un sistema de códigos. ¿Okay? Es un sistema de códigos. Puede ser matemático, puede ser lógico, puede ser algebraico o puede ser lingüístico. El código que ustedes elijan. Entonces hay todo un proceso complejo. Emisor, receptor y código. Muy bien. ¿Qué otros elementos más tenemos en el escenario? Tenemos todos los factores de ruido. Todos los factores de ruido. Y ruido, ustedes buscan en internet y ruido puede ser 10.000 definiciones. Bueno, en el campo de la comunicación podemos restringirnos a varios conceptos, pero tal vez a un par. Uno, el ruido es fundamentalmente aquellos factores de distorsión, ¿ya?
de complejización, de algún factor que complejiza, que contamina tal vez el proceso de emisor-receptor. Puede ser un ruido físico, puede ser hasta un ruido cultural, un ruido económico, un ruido etnocéntrico, puede ser un ruido internacional. Por ejemplo, el inglés para un emisor-receptor, un emisor que sepa inglés y un receptor que no sepa inglés, el ruido es el inglés. ¿Por qué? Porque no es un código muy conocido por el receptor, por lo tanto es un factor de distorsión en el sistema. Tenemos los canales o los medios. ¿Cómo usar estos canales? ¿Cómo usar estos medios? ¿Por dónde va el proceso del mensaje? ¿Por dónde circula? ¿Cómo está el sistema de circulación? Es un tema muy complejo, muy interesante, pero hay una diversidad de canales. Una diversidad de canales. Por lo tanto, hablar de elementos de comunicación que intervienen, como ustedes pueden ver, es un escenario muy complejo. Hay muchas variables, hay muchos factores. Ahora bien, no olvidemos entonces la definición que nosotros queremos dar en este curso. En el PowerPoint ustedes van a tener una lámina muy interesante que tiene que ver con los repertorios comunes. Esta es una lámina interesante para entender qué cosa es comunicación. Hemos visto interacción para González y hemos visto más procesos para Vallenato. Bueno, ahí ustedes más o menos lo tienen como síntesis. El tercer elemento sería que hay un factor común. Y eso es, si volvemos a la lámina anterior, el factor común es la relación entre emisor, receptor y mensaje. Eso es lo que hace complejo un proceso de comunicación, porque tienes que generar algún elemento de intersección. Ese es el cuadro que nosotros queremos mostrarle con repertorio común. Ahora bien, para terminar este módulo entonces, toda esta pequeña introducción del módulo 1, ¿de qué nos sirve para entender y usar, que es lo que interesa en un programa del MBA, que son ejecutivos? ¿Cómo uso, profesor, entonces todo esto para construir un ensayo, para construir una presentación oral breve? Como lo dijimos en la introducción, estos dos elementos son centrales en un programa del MBA y son muy usados en todos los programas de posgrados internacionales. Cada curso, su ensayo. Cada curso, 2, 3 presentaciones de cada estudiante de posgrado. ¿Cómo tener una experiencia entonces con esto? Muy bien. Hemos visto las definiciones, pero yo quiero aportar con una definición que usamos en el curso. Para mí, la definición de comunicación es entender. Eso es fundamental. Entender lo que está comunicando el emisor. No necesariamente, como muchos libros dicen, que comunicar es estar de acuerdo. No necesariamente. Yo puedo entender una clase, pero no estoy de acuerdo. Por lo tanto, hay que hacer esa diferenciación. Muchos autores creen que entender es sinónimo de estar de acuerdo. No. En el curso, entonces, estamos utilizando el concepto de entender. Es decir, tener la capacidad de decodificar lo que está queriendo decir el emisor. Y aquí vienen muchos elementos que vamos a ver en el módulo 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Esto nos sirve para elaborar el ensayo? Sí, porque el ensayo es un proceso de comunicación, es un trabajo de comunicación. Lo que pasa es que es una comunicación escrita. La presentación oral breve tiene que ver con la relación entre el PowerPoint y el comunicador y el público objetivo. ¿Es un proceso de comunicación? Claro que es. En los dos procesos tiene que darse el proceso de entender, eso lo vamos a ver en el módulo siguiente. Así que muchas gracias y nos vamos al módulo 2.